Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy es viernes, ¿no? Bienvenidos. Hoy vamos a evangelizar, a tratar de hacer lo que Dios nos ha regalado todos los días desde que nacimos, pero que solo a esta edad vinimos a descubrir nuestra vocación de poder servirle a Dios a través del discernimiento de la palabra de Dios. Gracias por verme, por estar ahí conectados y por escuchar lo que tengo que decirles. Soy César Arturo Arias de la Iglesia Católica, laico, comprometido con la Iglesia Católica, pero no tan acercado a los sacerdotes, más bien alejado de los sacerdotes. Yo predico la palabra de Dios, gracias a Dios la hago, pero eso sí, bajo el parámetro de la doctrina de Jesucristo, que es establecida en la Iglesia Católica hace 2000 años, porque me pueden confundir las personas que creen que pueden predicar la palabra de Dios a solas y no dejarse guiar de nadie. Me pueden estar confundiendo, porque las personas pueden predicar la palabra de Dios, pero ojo, guiados bajo la doctrina de Jesucristo que está fundamentada en la Iglesia Católica. Pedro lo ha anunciado de esa manera, que no es de libre interpretación la lectura de la palabra de Dios, porque hay personas indoctas que no tienen la suficiente inteligencia para guiarse por la doctrina de Jesucristo y pueden tergiversar la escritura, y por ello, en vez de buscar su salvación, buscarían de su propia condenación. Por eso la palabra de Dios se tiene que leer de una forma correcta, porque usted la puede leer, pero si la analiza de una forma incorrecta, usted no está buscando su salvación, está buscando su propia condenación. ¿Por qué yo me tomo estas atribuciones? Pues primero, un sacerdote le pregunté que si yo podía hacerlo y él me dijo que sí lo podía hacer bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Y dos, al escuchar al Padre Luis Toro, que es mi maestro, mi sensei durante todos los días, pues sé que estoy predicando la palabra de Dios desde la perspectiva de la apologética, el discernimiento de la doctrina de Cristo, que la fundó hace 2000 años en sus discípulos, en sus 12 discípulos. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos. Ya empezó Navidad, ya prácticamente 1 de noviembre, dejamos atrás 31 de octubre y ya empezamos ya a pensar en Navidad, un tiempo mágico, de fantasía, de milagros y de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Apocalipsis 7, 2, 4, del 9 y 14. Vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Y así dice la lectura. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. Después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios.
Te alabamos a ti, Señor Jesús. Lo que acabamos de escuchar es Apocalipsis. Y Apocalipsis es ver al futuro, ver lo que todavía no ha pasado. Y Juan le fue revelado esto por allá en la isla de Palmos, creo que fue donde él estuvo, en visiones. Recibió estas visiones de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Esto va a pasar. Esto va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Por qué sabemos que sí va a ocurrir? Porque Isaías, 700 años antes de nacer Jesucristo, también profetizó algo parecido. Dios le pide a Acaz una señal. Y Acaz dice que no, que él no se atreve a pedir ninguna señal, no quiere confundir a Dios ni quiere perturbar a Dios. Pero Dios le dice a Acaz: mira, yo sí te voy a dar una señal. Mira que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, por cuyo nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso sucedió 700 años antes, o sea que hace 2700 años que sucedió esto. Y durante 700 años se comenzó a promulgar esa palabra de Isaías, que iba a suceder. Y durante 700 años ese pueblo elegido de Dios, los judíos, esperaron al Mesías. Y todos los días se preguntaban: pero ¿cuándo es que viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? Y esperen, pasó 100 años, nada que llegaba, 200 años, nada que llegaba, 300 años y nada, 400, 500 años y nada que llegaba, 600 años, eso es mucho tiempo, y nada que llegaba. Hasta que llegó el momento en que la Virgen se le aparece el ángel San Gabriel. Ese momento cuando ella reconoce en el ángel San Gabriel al que va a dar la señal. 700 años, y ocurrió. Ya nosotros 2000 años después sabemos que eso ocurrió, que realmente pasó, que la Virgen quedó encinta, que dio a luz un hijo y que ese nombre es llamado Emmanuel o Jesús, y que vino y que murió a los 33 años por nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Nosotros conocemos que eso realmente pasó. ¿Por qué pasó? Porque hay una infinidad de testigos que eso ocurrió. Ahora Juan nos dice que esto que él acaba de profetizar va a pasar. Va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Lo mismo que le pasó a los judíos nos pasa a nosotros. No sabemos cuándo va a pasar, pero el Señor manda anunciar que estemos preparados, porque en cualquier momento va a llegar ese momento de la anunciación del fin del mundo. Va a llegar en cualquier momento. Por eso debemos estar preparados. Y por ello, hoy Juan nos escribe para advertirnos y nos dice varias cositas que, voy a decirlo así, que a pesar de los testigos de Jehová, ellos piensan que son 134,000 los que se van a salvar. 134,000. Y ustedes se imaginan 134,000 en 2000 años, ¿cuántas personas han muerto esperando? Miles de millones han muerto. En estos momentos, ¿sabe cuántas personas hay vivas en este siglo? 8,000 millones. Y en el siglo pasado, vamos a hablar no hablemos del siglo pasado, estamos en el 2024, bueno, hablemos en el año 2000. En el año 2000, retrocedamos pues 100 años. En el siglo pasado, habían 7,000 millones. Y el antepasado habían otros 7,000 millones. Y el antepasado habían 6,500 millones. Y apenas se van a salvar 134,000. Y son tan tonticos los testigos de Jehová que llega un pastor mentiroso de ellos y les dice: prepárense porque solamente nos vamos a salvar 134,000. Y ellos creen que ellos van a ser 134,000. Y entonces han existido testigos de Jehová, miles.
Y ellos creen que ellos 134.000 son los que se van a salvar. Por Dios bendito. Ahora vamos a escudriñar entonces las escrituras tal y como están escritas y se debe de interpretar. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía al oriente llevando el sello del Dios. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y el mar, diciéndoles: no dañes a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Según los testigos de Jehová, ellos son los que van a recibir ese sello. Ellos son los que van a recibir ese sello de Dios y los van a marcar para ser salvos. Los demás religiones y todas las cosas, ellos no, esos no, solamente los testigos de Jehová. ¿Y qué más dice ellos? Hoy también el número de los sellados: 144.000 de todas las tribus de Israel. Después de esto vi una muchedumbre inmensa. Oiga, 144.000. Y 144.000 son 12 tribus por 12 apóstoles, son 140. Y los 1.000 significa miles, miles y miles de personas. Miles y miles de personas. No es 1.000 un número exacto como ellos lo interpretan, sino que 144 son 12 tribus por 12 apóstoles, 144. Y los 1.000 son miles y miles y miles. No está descifrado cuántos, pero como ellos se confunden, piensan y se quedan hasta ahí, y luego la misma escritura les da una bofetada. ¡Pah! ¡Pah! Escuchen bien. Y luego después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Oiga, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Entonces, ¿dónde quedaron los 144.000 que los pastores mentirosos les enseñaron a los testigos de Jehová? ¿Por qué no siguió leyendo más para bajito? ¿Por qué se quedaron en 144.000? ¿Por qué no siguieron leyendo? Y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Eso quiere decir miles y miles y miles. Que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Amén y amén. Esto es lo que hoy la escritura nos quiere decir en el primer término. La sensatez, la insensatez de los testigos de Jehová, que de eso no trata la escritura. Yo todo esto lo dije simplemente por llamarle la atención a los testigos de Jehová, pero la escritura no se basa en hablar de los testigos de Jehová, no. La escritura se basa en darnos a entender que miles y miles y miles de personas se van a salvar y van a ser selladas. Miles. Porque ya Juan vio que miles de personas se van a salvar. Y estos días, ayer o antier, decíamos, yo creo que fue antier que yo les decía que el Señor dice que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, pues amplia es la puerta de la perdición, pero la puerta estrecha está abierta para los que quieran entrar. Por esa puerta estrecha que Jesús anunció es que estos miles y miles y miles entraron y están entrando, miles y miles y miles. Pero ¿cuántos se condenaron? Millones, millones y millones. ¿Cuántos entraron por la puerta estrecha? Miles y miles y miles. ¿Y cuántos se condenaron? Millones, millones y millones de personas se condenaron por no haber aceptado la palabra de Dios tal y cual está escrita y haber obedecido sus mandatos. Ahora vamos a hacer una pregunta seria. ¿Usted se considera salvo? Esa pregunta me la acabo de hacer para mí. ¿Usted, César Arias, se considera salvo? Bendito sea Dios. Y uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Quiénes se van a salvar? Estos son los que han lavado sus vestiduras, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero.
¿Quiénes son ellos? Voy a decirles que esto viene de la semana pasada, cuando Jesucristo dijo que nosotros debemos edificarnos sobre la iglesia de Cristo, sobre ay, bendito sea Dios, la base de los apóstoles, donde hemos sido edificados como un solo templo. Y también viene de decirnos que la multiforme sabiduría de Dios solo se puede conseguir en la iglesia de Cristo, y que solo se le puede dar la gloria a Cristo en su iglesia, en la que fundó en Mateo 16, 18. En ellos es que se va a encontrar. Y aquí dice esto. Por eso este pasaje bíblico tiene relación con todo eso que les dije la semana pasada. Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre de Cristo. ¿Dónde se consigue la multiforme? Yo entiendo esto tan claro, por Dios bendito. ¿Dónde se consigue la multiforme sabiduría de Dios? En la iglesia. ¿Y en qué consiste la multiforme? Voy a decirle, la multiforme es las muchas formas de conocer a Dios. Y a Dios se conoce en la Eucaristía, comiendo y bebiendo su cuerpo y su sangre, participando de ese pan y de ese vino y comiéndolo. Ahí se conoce la sabiduría de Dios. También se conoce la multiforme sabiduría de Dios en el confesionario, porque Jesucristo dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Vayan. A quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y cuando esto lo da, quiere decir que cuando una persona se confiesa, queda más limpio que un copo de nieve. Cuando una persona se confiesa y se le perdonan sus pecados, queda más limpio que un copo de nieve. ¿Cómo dice acá? Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras. Cuando dice han lavado y blanqueado sus vestiduras, quiere decir que han lavado y blanqueado sus pecados y han quedado más limpios que un copo de nieve. ¿Cómo han lavado esto? Porque Cristo perdona los pecados. No es mirando para el cielo como Cristo perdona los pecados, es obedeciendo la palabra de Dios que Cristo perdona los pecados. Y Él dice y da la orden que vayan, y a quien les perdoné los pecados les quedan perdonados. Y cuando una persona se resiste a ir a un sacerdote a pedir perdón por sus pecados, no queda limpio, no está limpio. No, pero es que yo me confesé con mi Padre que está en los cielos. Oigan a este, ¿y dónde consiguió eso que está en la Escritura? En ninguna parte de la Biblia dice que eso no es sino mirar para el cielo y ya queda limpio. Por el contrario, Jesucristo en varios pasajes bíblicos dice por qué debemos confesarnos con un sacerdote. Lea Levítico 5:5, lea Hebreos 5:1, y ahí te vas a dar cuenta por qué debemos confesarnos con un sacerdote: para quedar limpios, sus vestiduras limpias de pecado, y con la sangre de Cristo. Vamos a leer el Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar con el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Para poder, vean, es que yo no sé cómo hago para explicarles tantas cosas que dice la Biblia, que me quedo corto al decirlas, y si dijera más, quedaría mucho más largo este texto y la gente se aburre. Para poder quedar limpios de pecado debemos confesarnos. Para poder entrar al reino de los cielos, solo podemos entrar al reino de los cielos si estamos sin pecados.
Y para poder ser limpios de pecado debemos confesarnos. Es la única manera, porque si anteriormente en el Antiguo Testamento nadie se podría salvar, porque el que fallara en un solo de los mandamientos de los 10 es como si fallara todo, hoy día es la misma situación. Nadie se salva en pecado. Pero Dios, al morir en la cruz, al dar su gracia con su sangre, nos liberó del pecado. ¿Y qué debemos hacer para que nosotros seamos justificados por esa sangre de Cristo? Confesarnos, declarar que somos pecadores, confesarnos ante un sacerdote, y el sacerdote que tiene la autoridad de Dios para perdonar pecados, Juan 20, 21, 23, nos perdona los pecados. Yo esto lo entiendo, muchachos, y estoy tratando de transmitírselos a ustedes para que ustedes lo entiendan. Y termino con un pedacito ahí. Si en su familia hay una persona enfermita, un anciano enfermito, una señora, un caballero, un niño, un joven, que en estos momentos está declarado muerte, por decir algo, a muerte porque tiene un cáncer, porque tuvo un accidente grave y está a puertas de agonizar, etcétera, etcétera, porque está ya muy anciano y está en una camita. No le nieguen un sacerdote a ese enfermito, no se lo nieguen, muchachos. Quieren hacer una obra de caridad por esa persona, una obra de caridad, llévenle un sacerdote para que reciba el perdón de los pecados y comparta la Eucaristía, y con ello le aseguran ustedes, y se los aseguro yo, que con eso le aseguran ustedes que se vaya para el cielo. Si una persona, habiéndose confesado en el último minuto de su vida y habiendo recibido el cuerpo y la sangre de Cristo en el último minuto de su vida, para el cielo, papá, va para el cielo, y hace parte de uno de los que dice Juan allí, que vio a multitudes de personas vestidas de blanco cantándole al Señor. Vamos a leer tu segunda lectura de Primera de Juan 3, 1, 3. Veremos a Dios tal cual es. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Esto que acaba de decir Primera de Juan es lo que yo les acabo de decir. Si en el último minuto ustedes se confiesan de sus pecados, reciben la Eucaristía, para el cielo, derechitos para el cielo. No necesitan pasar por el purgatorio. Eso le pasó a Dimas en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo vas a entrar al reino de los cielos, vas a estar conmigo en el cielo. Hoy mismo, en el último minuto de su vida, Dimas el ladrón se confesó ante Dios y Dios le perdonó. Yo lo tengo claro. Vamos a leer el Santo Evangelio, Mateo 5, 1, 12. Alegraos y regocijaos, porque nuestra recompensa será grande en el cielo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escucharon clarito quiénes son los bienaventurados, quiénes son los que van al reino de los cielos. Jesús vio al gentío, subió al monte, se sentó, se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? ¿Quiénes son? Los que obedecen a Dios, los que cumplen con sus mandatos, los que hacen misericordia, los pobres en el espíritu, los que le obedecen a Dios. Es que en eso es que se resume la Biblia. Por eso Mateo 7, 21, 23 es tan importante para nuestra vida, porque ahí nos resume todos estos bienaventurados. En Mateo 7, 21, 23 nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, los que obedecen la voluntad de mi Padre. Esos son los bienaventurados, los que van a entrar al reino de los cielos. Esos son. Pero dirán los protestantes: entonces somos nosotros. Y por eso es que Jesucristo se va en rastra contra los protestantes. Pero muchos, pero tengo que agregar, no solo entre los protestantes, los malos católicos también, ahí están, los ateos, los ateos no, porque ellos menos, pero lo que son los malos católicos y los protestantes, ahí está resumido en esa frase que voy a decir. Y muchos me dirán: pero Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, íbamos a misa en tu nombre, participábamos en tu nombre de los banquetes y de todo lo que tú hacías. Nosotros manteníamos con la familia yendo a misa y manteníamos en las cuadras predicando con un bafle a todo volumen y cantando que Jesucristo es mi Salvador. Y otros me dirán: Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán: Señor, nosotros curábamos, hacíamos milagros, nosotros levantábamos enfermos en tu nombre. Y Jesucristo, ¿qué les responde? Alejaos de mí, no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. En eso está resumido estas bienaventuranzas, en que el que le obedece a Dios en todos sus mandatos, bienaventurados. Los pobres, los ancianos, los de sed de justicia, los que, ahí dicen un montón, ustedes ya lo escucharon. Esos son los bienaventurados. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer, obedecer y obedecer y obedecer y obedecer. Por eso es tan importante en las dos cositas que yo solamente me les guío, en que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, porque eso es obedecer, en que debemos recibir la Eucaristía, porque eso es obedecer. Juan 6, 51 al 56, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Eso se trata, obedecer. Espero que ustedes hayan escuchado este mensaje bíblico. Podría extenderme mucho más, analizar uno por uno de los bienaventurados, porque esto tiene mucho de qué hablar. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Podría detenerme en cada uno de ellos y darles una explicación de cada uno de ellos. Para eso ustedes llenan el requisito, pero el requisito principal para usted y para este pechito es que si obedecemos a Dios en todos sus mandatos, nos ganaremos el cielo. Pero si no le obedecemos, no, papá, el cielo no nos espera, si mucho el purgatorio. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.